Supercrack Estrella presenta la misteriosa ceremonia de Bodo Noruega. Bodo invita a todo el mundo a su último renacimiento. Renacimiento significa renacer, empezar de nuevo. Dirán que somos unos conspiratorios, pero ¿qué podemos decir de esta ceremonia, donde podemos ver cruces y personas vestidas con túnicas moradas, que claramente parecen brujos y brujas en un país tan pagano como lo es Noruega? Lógicamente tenía que ver si aquí en Bodo Noruega estaban ocurriendo cosas extrañas y lógicamente encontré, si aquí en Bodo Noruega ocurren cosas extrañas, precisamente aquí está la que llaman la carretera de los extraterrestres en la carretera provincial 834, entre Bodo y Helsingborg. Pensar que esta ceremonia no está relacionado con la carretera sería muy ingenio de mi parte, pero empecemos por la ceremonia del 2024. La ciudad de Bodo ha sido nombrada una de las capitales europeas de la cultura en este 2024, y la cantidad de actividades y eventos que tienen preparados en la urbe ubicada en el Círculo Polar Ártico es descomunal. Nos invitan a todos a crear comunidades ricas y hermosas, en un momento en el que unirse es más importante que nunca, dijo la reina al inaugurar Bodo como capital europea de la cultura en 2024. Uno de los escritores que también se interesó por estas tierras fue Peter Dass, que hacia finales del siglo XVII escribió Nordlandstrompet, una descripción topográfica del norte de Noruega en verso, además de redactar varios salmos, como Rud, Didrilenab Nogare, Señor Dios, tu precioso nombre y gloria. Este año se inaugura una escultura del denominado poeta del mar. La estatua, de 10 metros de altura, tendrá su mejor vista desde el mar para todos los que viajen en cruceros o alquilen una barca. Nuevas señales advierten de la presencia de ovnis en Bodo. Cuando pasé por allí, me desplomé y tuve que dar la vuelta con el coche para sacar una foto, cuenta Randy Restades Jovic. En la carretera provincial 834, entre Bodo y Helsingborg, varios conductores se lo pasaron en grande en las últimas 24 horas, escribe Avisa Nordland. Se han reemplazado las señales que normalmente advierten sobre la presencia de alces. En lugar de ello, se recomienda a los conductores tener cuidado con los objetos voladores no identificados. Advierte en ambos sentidos de viaje. Cuando pasé por allí, me desplomé y tuve que dar la vuelta con el coche para sacar una foto, explica Randy Restades Jovic a NRK.no. Ella conduce por ese tramo todos los días y cree que las señales deben haber sido reemplazadas el jueves. Ahora advierten contra ovnis a una distancia de más de 100 metros. Hay señales en ambas direcciones, dice. Nunca se sabe. No es de extrañar que no hayan sido representantes del gobierno quienes hayan colocado los nuevos carteles. No es eso en absoluto. Iré a eliminarlos en cuanto tenga oportunidad, dice Torbjörn Monsen en Mesta. Entonces no hay peligro de ovnis en la carretera comarcal 834. No lo creo, pero nunca se sabe, sonríe Monsen. Sobre todo viendo la ceremonia realizada que parece sacada de una película de terror donde los satánicos realizan sus rituales y magia negra con cruces invertidas o cruces con el color azul, el color de los dioses del antimundo. Y es que pinta una cruz de Cristo en un concierto. No he visto nada más pagano y sacrilegio que esto. Es muy claro que es una cruz de Cristo, y a esto lo llaman cultura o arte. La cruz está escoltada por dos ángeles o dos ángeles caídos y todo el color es de azul. No sé qué me da que contra más acerco la imagen a estos ángeles parece vérseles cuernos. Parece que el color impregna mucho de lo que hay aquí, como el color azul en esa especie de tienda campaña de color azul y los carteles que hay a los lados todo de color azul. No obstante, siempre y en general, se le reconoció al color azul una tendencia a cierto ahondamiento del alma que traslada al observador a una cima espiritual y psicológica donde su yo se debate porque siente que en él peligra su existencia. Así, ante la vastedad del cielo o del mar, invariablemente nos invade una vocación de abandono, solidaria con los diferentes tonos de azul. El azul consiente a la mirada. El azul eleva. El azul se resuelve entre el ser y el no ser de su propia carne sedente. El azul es el más profundo de los colores. En él la mirada se puede hundir sin encontrar obstáculo y se pierde en lo indefinido de su cuerpo etéreo, valga a lo teosófico del adjetivo. El azul se vive como una perpetua evasión de la luz. Es un color que siempre se aleja, que se nos va pero que nos lleva tras él. Es el más inmaterial de los colores. Pocas veces el azul es un sólido opaco, en general la naturaleza nos lo presenta como transido por una afligida transparencia, como si se acumularan capas y más capas de vacíos materializados en la atmósfera, en la hidrosfera o en ciertos cristales traslúcidos que ejercen su azul alquimia de luz, como es el caso del zafiro, de la azurita, de la lazulita y su azul profundo, la sodalita y su azul pálido, la cianita o el ágata azul, entre otros minerales, siendo el lapislázuli,
piedra azul, la roca semipreciosa más conocida desde el principio de la historia y que le diera su azul al Egipto. A pesar de su abstracción intrínseca, el azul es también estricto, exacto. Pródiga pureza y frialdad y por eso, lo que el azul toca lo aliviana en un sentido metafísico. Todo objeto azul se carga de hondura. Las calles angostas y tortuosas de muros azules en Marrakech o el Cairo se convierten en túneles de cielo, porque un muro azul deja de ser un muro. El azul aligera las formas, domina sus contenidos, abre el espíritu de lo material y deshace su solidez. Una superficie azul no es ya una superficie del todo sólida. Los movimientos y los sonidos, así como las formas, tienden a esfumarse en el azul. Se ahogan en él y en él se desvanecen como las aves que frecuentan los senderos de cielo. Inmaterial en sí mismo, el azul desmaterializa todo cuanto toma su color. Es un camino donde lo real se transforma en lo imaginario. El azul es el color del pájaro de la felicidad, aquel pájaro azul, inaccesible y sin embargo tan cercano como el de Maeterlinck o los pájaros azules de Lausanne, imaginados como una suerte de hadas mensajeras en los legendarios cielos chinos. Entrar en el azul equivale a pasar al otro lado del espejo de Alicia. El azul celeste, el azul cielo, es el camino del ensueño, y cuando se ensombrece, esta es su tendencia natural, pasa a ser el camino del ensueño. El azul es el color de las fuerzas ocultas. Por eso, en las cartas del tarot, el ahorcado toca el suelo con sus cabellos azules. Porque lleva a lo profundo de la tierra el azul del cielo y sus fuerzas que se manifiestan también en el amarillo del oro solar, un color difícil de entender y altamente expansivo, que atraviesa al azul formando una dupla cratofánica de perfil antropológico universal. Huitzilopochtli, el guerrero triunfador azteca, dios del sol del mediodía, es pintado de oro y azul. Y esta dupla heráldica de azul-oro, uránica, cósmica, se opone o complementa a la dupla gules-sinople, rojo-verde, que expresa las fuerzas telúricas. La zona de choque es la superficie misma de la Tierra, allí desde donde nació alguna vez el hombre ambivalente, a la vez santo y demonio. Lo mismo entre los egipcios, donde la combinación azul-oro aseguraba la supervivencia del alma del muerto. En este sentido, en las historias mongolas son abundantes la referencia a los lobos azules, uno de los cuales, cruzado con un ciervo leonado, combinación de cielo y sol, cazador y presa, dio origen nada menos que a Genghis Khan. El azul es el dominio de las quimeras, de lo surreal y lo subreal donde viven los tigres azules de Borges. Es el color inmóvil que resuelve en sí mismo las contradicciones dinámicas del día y de la noche, dándole ritmo y pulso a nuestra vida. No obstante, es indiferente a lo humano. Su lugar yace en sí mismo, ya que no es de este mundo. Sugiere una eternidad serena y alta por altiva, sobrehumana y hasta inhumana. Decía Kandinsky que el azul es a la vez un movimiento de alejamiento del hombre y un movimiento dirigido únicamente hacia su propio centro que, sin embargo, atrae al hombre hacia lo infinito y despierta en él deseos de pureza y sed de lo sobrenatural. Pero si bien el azul es sobrehumano, también es grávido y por eso nos rodea sin abandonarnos. Su gravedad es solemne, soberana, pero como todo rey necesita de súbditos a quienes volcar su magnanimidad, no nos puede abandonar nunca, custodiando nuestras alturas. Es el color mariano por excelencia que suele acompañar, en Occidente, a los sepulcros infantiles. Y por este rumbo nos encontramos con el símbolo centrípeto de Virgo, tan centrípeto que desnuda a la Tierra, arrancando la vida del planeta al coincidir con los ardientes veranos del hemisferio norte. Por esta relación entre el azul del cielo fogoso combinado con los rayos dorados del sol es que el azul cielo se vuelve azul turquesa. Ese azul que incorpora, que devora, el verdor, el sinople extraído desde la tierra. Entre los aztecas brillaba el príncipe de turquesa, Chalchihuitl como señal de fuego, de sequía, hambre y muerte. Pero Chalchihuitl es también la piedra color turquesa que ornaba el vestido de la diosa de la primavera. Además, Chalchihuitl es la esmeralda que ocupaba el lugar del corazón del príncipe azteca antes de ser incinerado, así como al faraón le ponían un escarabajo de jade verde a modo de eterno corazón antes de terminar de momificarlo. El azul cielo como camino a la muerte era un corazón verde lleno de esperanza en la vida de ultratumba. Entre aztecas mexicanos y buriatos siberianos se hablaba de las entidades espirituales que mataban a los niños dejando marcas azules en sus cuellos, porque el azul es el color de la muerte y de la pureza infantil. Por su lado, el yang taoísta incluye al azul como el gran dragón geomántico o, sin más, el gran dragón azul que hace su magia entre los hombres. El almendro es la morada de inmortalidad en la tradición judía por donde se accede a la llamada ciudad azul, mientras en el budismo tibetano el azul es el color de Vairocana, la sabiduría trascendental. Vairocana encuentra en el azul la potencia y, paradójicamente, también el vacío.
La sabiduría del Dharmadhatu hindú, la ley original de lo existente, es de una deslumbrante potencia, pero es ella quien abre la vía de la liberación a través de su luz azul. Muchos dioses de la India tienen piel azul, siendo Shiva el más frecuentado por Occidente, pero también son azules Rama y Krishna. Shiva habitaba el monte Meru, en su ladera azul, la cara de la montaña que daba al sur, por donde domina el sol en el H norte. De este modo, el azul vuelve a estas divinidades totalmente irresistibles porque tal color implica la inclusión de lo total y, lógicamente, todo queda incluido, lo atrapado, en ese color, aún los terribles enemigos de Shiva se ven sometidos a la magia azul del dios. En cuanto a los ojos azules son señal de libertinaje para muchas tradiciones así como de dones divinales para tantas otras y, de hecho, era el color azul de los ojos la señal del origen divinal en las hadas. Se dice que Alejandro Magno tenía los ojos negros de noche pero se le volvían azules de día. Shakespeare, por influencia celta, asimilaba el azul al gris como el color en los ojos de Afrodita. La nobleza tiene su dominio simbólico en su sangre azul, la de los príncipes azules, así como cualquier bebé varón lo tendrá en su vestimenta, mientras que las nenas, porque como mujeres traerán la muerte al mundo, serían asociadas al rojo o al rosado de los sangrientos pecados. El azul es apenas visible en el arco iris. En psicolingüística es considerado uno de los colores más difíciles de elaborar mentalmente a partir de la articulación entre visión y palabras en el contexto lingüístico del niño. Se lo asocia a lo elevado como al pensamiento y a sus más elevados frutos, y por eso IBM, Samsung, Hewlett-Packard, Facebook o Twitter eligieron el azul para sus logos, aunque Mark Zuckerberg lo eligió por su daltonismo. También es el color de la ONU, de la Unión Europea, de la OTAN y la NASA y propio de la derecha política, esto es, una identificación positiva con la figura del Padre que está en los cielos. Fue símbolo de riqueza por la dificultad de obtenerlo o al tener que ser importado desde Asia, azul de ultramar, y África. De hecho, por esa dificultad en crearlo, es el color que más escasea en la medida en que nos adentramos en el pasado. No aparece sino mucho después de transcurrido el Neolítico. Miguel Ángel dejó inconcluso su santo entierro por no conseguirlo y Vermeer endeudó a toda su familia por un poco de azul. Solo dejó de herencia 11 chalecos y una colección exhibida en una panadería, aunque los tiempos cambiarían y luego habría pintores que se dieron el lujo de tener períodos azules. El entramado simbólico del azul es inagotable, porque está relacionado con toda la red simbólica del hombre, red que también es inagotable como inagotable es el mundo natural al cual el símbolo refiere. Y el simbolismo, en este caso el del color azul, trabaja con esa misma fuerza de lo ilimitado. El azul no está allí. Se tienen cosas azules y hasta se ven cosas incoloras como el aire o el agua de color azul, aunque ahora se sabe que el agua es, en efecto y aunque muy ligeramente, azul, pero ese azul que parece predicar la inexistencia y que vuelve azules a las cosas, es, desde sí mismo, una potente usina simbólica. Y en esta red desmedida de símbolos, podemos llegar fácilmente a concluir que el arte efectivamente es, como lo quería Víctor Hugo, azul, después de todo, ¿por qué no? Lo sería al amparo de la misma legalidad celestial que nos asegura que la muerte es fría y azul, custodiando alguna tumba en desiertos dorados, y que hay en algún cielo o alguna legendaria rosa azul como única guía hacia lo sagrado. El azul. Un color extraño, un delicado perfume para la vista, causa final de nuestra vida espiritual y, al decir de Steven Tyler, el color más cercano a la verdad. Para que nos están anunciando la vuelta de los dioses azules a nuestro mundo, una especie de futuro profético. La imagen principal de esta ceremonia es una especie de portal dimensional donde hay un humano, una especie de pirámide que apunta a una estrella. Stormen Concert Hall es el lugar donde se realiza todo esto durante un año. Y es como decía en el título del video, Bodo Noruega encierra muchos misterios. Por ejemplo, aquí desapareció un colaborador de Wikileaks. Misterio en Noruega sobre la desaparición de un colaborador de Wikileaks. El hotel de Bodo, Noruega, donde se alojaba Arjen Kamuis antes de desaparecer, 12 septiembre 2018, 15:20. La policía trata de resolver el misterio de la desaparición en Noruega de un colaborador holandés de Wikileaks, un caso que alimenta todos los fantasmas en las redes sociales. Arjen Kamuis, un experto en ciberseguridad de 47 años considerado un asociado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue visto por última vez el 20 de agosto cuando abandonaba su hotel en Bodo, en el norte del país escandinavo, donde estaba de vacaciones. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero según Wikileaks. El hombre tenía un billete para un vuelo el 22 de agosto que salía de Trondheim y en el que nunca embarcó.
Además, efectos personales de Arjen Camus fueron hallados en un fiordo del país, según indicó la policía este miércoles. Un pescador encontró el martes varios objetos flotando en el agua que pertenecen al desaparecido, indicó la misma fuente, sin dar más precisiones al respecto. La desaparición, considerada extraña por Wikileaks, alimenta varias teorías en las redes sociales. Muchos de esas redes ven la mano oculta de la CIA, o la de Rusia, o incluso se especula que podría tratarse de una desaparición deliberada para realizar un proyecto secreto en beneficio de Assange. Julian Assange, un australiano de 47 años, está refugiado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, para escapar a la justicia estadounidense, que quiere juzgarle por la publicación en 2010 de documentos militares y diplomáticos. 3 hipótesis. La policía retiene por su parte todas las opciones. Desaparición voluntaria, que incluye el suicidio, un accidente o un acto criminal. No hemos avanzado lo suficiente en nuestra investigación como para poder eliminar o confirmar una de estas 3 teorías, dijo a la AFP el inspector Bharte Waya. Mantenemos abiertas todas las posibilidades, añadió. Los objetos fueron encontrados en cerca de Khoa en Flaget, a unos 50 kilómetros al este de Bodo. La policía y los socorristas están rastreando la zona, tanto en el agua como en la superficie, indicó Waya. ¿Un caso extraño? Sin duda, admite el inspector Waya. Tenemos que terminar de evaluar todas las informaciones que hay en nuestro poder, agrega. Según Ansilla Van del Est, una amiga del desaparecido, Camus no mostraba absolutamente ningún signo de querer desaparecer. Al contrario, tenía muchos proyectos, tanto privados como profesionales, dijo a la AFP. Según los investigadores, el holandés habría tomado el 20 de agosto un tren de Bodo a Rognan, un poco más al sureste. El misterio se acrecienta además por el hecho que su teléfono fue detectado el 30 de agosto por una antena de telefonía cerca de Stavanger, suroeste, a más de 1600 kilómetros de Bodo. La policía no sabe si fue el propio Arjen Camus el que lo activó. El lunes, 2 investigadores holandeses llegaron a Bodo para colaborar con sus colegas noruegos en sus investigaciones. Según Ansilla Van del Est, las relaciones entre Arjen Camus y Wikileaks han sido exageradas por la prensa. Ayuda a varias organizaciones dándoles consejos en seguridad informática, entre ellas Wikileaks, indicó. Es fácil darse cuenta de que estamos sumergidos en una mezcla de culturas y plagados de ideologías sobre la naturaleza del hombre, pero esas concepciones del hombre no son claras ni entendibles. Ocurre también que el Dios de la religión, la religación del hombre con Dios, se expone de una forma anacrónica, con un lenguaje que no responde a las preguntas y tampoco aproxima el hombre moderno a Dios. El hombre actual no tiene cielos ilusionantes, no sabe en qué clase de universo está, si es simplemente parte de él o además es poseedor de algo más que le trasciende. La sociedad moderna está atrapada en la necesidad de vivir el momento, arrastrada por la droga del consumo, pero no pasa de ser un conjunto de muchos en soledad. Se dan por indiscutibles y muy científicos principios, que son teorías sin demostrar y se prescinde de Dios, manejando doctrinas mutiladas y desintegradoras de la unidad del ser humano. Mucha filosofía de la educación, muchas doctrinas pedagógicas y científicas se formulan ignorando la naturaleza humana. Se acepta en todos los campos un relativismo en las opiniones acerca del hombre y al mismo tiempo existe una dictadura cultural que impone el pensamiento único. La ciencia, entendida como un medio de adquisición de conocimientos, pierde su sentido de referencia respecto al hombre. Las dimensiones del ser humano no están definidas. No resulta extraño que Rudolf Steiner, fundador de la pedagogía Waldorf, orientase su metodología que denominó psicología evolutiva antroposófica, analizando los 12 sentidos humanos en vez de los clásicos 5 sentidos. Hoy la ciencia ya reconoce 10 sentidos vitales en el hombre. El astrónomo británico Fred Hoyle dice que los científicos hablan más de religión que los clérigos al intentar dar respuesta al misterio de la existencia. El problema es que sean clérigos o científicos, siempre habrá misterio al final del universo. Dice Paul Davies. Hay un camino al conocimiento, a un conocimiento último que yazga afuera del camino de la investigación científica y del razonamiento lógico. Mucha gente asevera que sí lo hay. Es llamado misticismo. Parece extraño que el misticismo sea ese conocimiento último que conjugue mística frente a la lógica. Sobre todo cuando los místicos dicen experimentar a Dios como un rayo de tinieblas y los filósofos sitúen a Dios más allá del ser o Dios sin ser, siendo en ambos casos la noticia de Dios confusa y oscura.
El mismo psiquiatra Se-Jun se interesaría por la alquimia, cuando intentó desentrañar los sueños que narraban sus enfermos y su sorpresa fue que la simbología que describían coincidía con la de los alquimistas. Sus pacientes no tenían absoluta idea de lo que era la alquimia, pero las imágenes de los sueños y los símbolos de la alquimia era evidente que procedían de una misma fuente escondida en lo más secreto de la mente y que era común a todos los hombres. Otro elemento diferenciador del ser humano es la psique, la inmaterialidad frente a lo material. Dice Jacinto Sosa que todo el mundo cree saber lo que es la materia menos los físicos y los metafísicos, que son quienes más esfuerzos han dedicado a averiguarlo. Los físicos no aclaran nada cuando definen al ser humano como un estado de la energía y tampoco las definiciones aristotélicas reflejan lo absolutamente indeterminado. No es mi intención profundizar en las distinciones entre alma y cuerpo ni entre mente y cerebro porque no disponemos de un término que defina la actividad humana. Soma y psique, cuerpo y alma, se crea en el seno de la mística pitagórica donde nace la doctrina de la inmortalidad del alma humana, aunque serán Sócrates y Platón los que abordan el tema del alma y su antropología dualista. Aunque el cuerpo y alma se plantea respecto de todos los vivientes, el punto de vista platónico y aristotélico se recogen en la tradición árabe y cristiana a lo largo de la Edad Media. Las corrientes materialistas en Francia e Inglaterra del 18, hasta las materialistas del 19 y 20, explican la mente y el espíritu como resultado de procesos físicos y químicos. La psicología y filosofía moderna aportará la noción de inconsciente a los procesos intelectivos y vegetativos y será la unión y continuidad entre el cuerpo y el alma cognoscitiva. Es evidente que el ser humano tiene otros ojos para percibir el sentido de su existencia, que no son los de la metafísica medieval ni los de la moderna. Como dice Raymond Panikkar, la realidad al menos se nos presenta por medio de tres ojos, el de la carne, el del intelecto y el de la fe. Los tres ojos nos permiten ver cómo la realidad muestra su triple dimensión: metafísica, trascendente o apofántica, noética, consciente o pensante, y empírica, físico o material. La intuición cosmoteándrica no es una división tripartita entre los seres, sino una mirada hacia el centro tridimensional de todo lo que es, en cuanto es. Sin embargo, dice Panikkar, lo que ocurre es que se da prioridad a la experiencia sensible, a la intelectual o a la espiritual y se interpreta la realidad bajo el prisma de un ojo solo, con atrofia de los otros dos. Panikkar, de la mística, 168. En otras palabras, lo divino, lo humano y lo cósmico, son las tres dimensiones de toda la realidad. Dios, hombre y mundo son sus partes constitutivas. Teos es la dimensión divina de la realidad. Es la impenetrable libertad, la indeterminación absoluta y lo inefable. Panikkar afirma que todo ser tiene una dimensión abisal, trascendente e inmanente a la vez. Todo ser trasciende toda cosa, incluido, y quizá, ante todo, a sí mismo, puesto que en verdad no tiene límite alguno. De acuerdo con la mayor parte de las tradiciones humanas, llamo divina a esta dimensión, pero ello no implica que otro nombre no sea correcto o apropiado. La dimensión divina habla de la inagotabilidad infinita de cualquier ser real, de su carácter siempre abierto y de su libertad. Esta dimensión divina no es como una cobertura, un todo sobrepuesto a los seres, o como un fundamento que les fuera extrínseco. Es el principio constitutivo de todos los seres. Además, Dios no es solo el Dios del hombre, sino también el Dios del mundo, porque un Dios sin una función cosmológica y cosmogónica no sería Dios en absoluto, sino un mero fantasma. Dios es esta dimensión que permite que el mundo y el hombre sean más y mejores. Antropos es la dimensión humana de la realidad, es la conciencia presente. En palabras metafóricas, las aguas de la conciencia humana bañan todas las riberas de lo real, aunque el hombre no pueda penetrar el calum incognitum del interior y por este mismo hecho el ser del hombre entra en relación con la totalidad de la realidad. Todo el campo de la realidad vive humanizado en él. El carácter transparente de la conciencia está referido tanto al sujeto que conoce como al objeto conocido. Podemos llamar a esto la dimensión de la conciencia, pero también podemos denominarlo la dimensión humana, porque, sea cual fuere la conciencia, se manifiesta en el hombre y a través de él. Sin embargo, esto no significa que todo lo existente pueda ser reducido a la conciencia, porque la visión cosmoteándrica establece que las tres dimensiones constitutivas de lo real no son reducibles la una a la otra. De ahí que el mundo material y el aspecto divino no se pueden reducir a ser solo hechos de conciencia. Cosmos es la dimensión material de la realidad. Todo ser se encuentra en el mundo y participa de su singularidad. Nada hay que, al entrar en la conciencia humana, no entre al mismo tiempo en relación con el mundo. Y esta relación no es meramente externa y accidental.
Cualquier cosa existente tiene una relación constitutiva con el mundo de la materia/energía y del espacio/tiempo. La grandeza y la miseria del hombre también son la grandeza y la miseria del mundo. Así como Dios y el hombre guardan una relación de interdependencia, también Dios y el mundo. El mundo puede ser distinto de Dios, pero no es ni independiente ni está separado de él. La creación es considerada como un problema divino y no como un problema cósmico. Muchas de estas construcciones filosóficas y teológicas no dejan de ser intentos de explicación de una realidad tanto desde el punto de vista de la esfera de la intimidad bioquímica y somática como de la esfera de la intimidad psicológica y neumática. Sin embargo, no se tiene en cuenta la muerte, la nueva situación amártica con la que se origina una desestructuración integral del hombre. Panikkar dice que Dios es esta dimensión que permite que el mundo y el hombre sean más y mejores. Sin embargo, dirá José Manuel González Campa que con la nueva situación de la realidad de la muerte se produce una desestructuración de su soma, cuerpo, de su psique, alma, y de su pneuma, espíritu. Como consecuencia, la conciencia que el hombre tiene de Dios se distorsiona, y en la esfera de su intimidad psiconeumática se genera una instancia nueva que se va a devenir a nivel inconsciente. La imago Dei es expulsada del campo de su conciencia, de su yo, reprimiéndose y albergándose en las profundidades de la esfera inconsciente de su corazón. Y esa represión de la imagen de Dios crea las condiciones indispensables para que los deseos conscientes de eternidad queden frustrados, insatisfechos, y la angustia ascienda al campo yoico, dando lugar a una experiencia de intranquilidad y sufrimiento humano que, a su vez, genera la angustia existencial. Esta misma realidad que describimos ya la puso de manifiesto el eminente psiquiatra Viktor Frankl en su obra La presencia ignorada de Dios. Muchos de los estudiosos actuales de la mística están de acuerdo en que lo material e inmaterial del hombre forman una unidad y que la doctrina mística no se puede enseñar, pues esta comunicación vital solo la podría expresar un místico. En el caso del jesuita Frances Mitchell de Seteau, la mística de la modernidad pasa de ser interior, del amor oscuro y apasionado del ser humano hacia Dios, a la presencia de un otro que guía al místico al encuentro de otros. Es una experiencia basada en el infinito espacio de la poética para unos, de la ética para otros y siempre ese fenómeno tan peculiar, tan alejado de nosotros, tan incomprensible. Sin embargo, se repite constantemente que la experiencia mística tiene por objetivo y fin de la vida espiritual la unión con Dios, la transformación de nuestro ser y su divinización. La criatura para alcanzar a Dios y unirse a Él debe abandonar su manera de ser y negarse a sí mismo como si esto fuese posible. Sin embargo, en la Escritura, la Biblia, aparece con claridad la idea de que tenemos toda la eternidad para conocer a Dios, por lo que parece atrevido usar la unión con Dios y la divinización en cualquiera de los sentidos y contenido de las palabras y las ideas para este mundo caído, moralmente deteriorado, alejado de las alturas de la buena voluntad de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El misticismo al que Karl Rahner hace referencia en esta frase, el cristiano del siglo XXI o será místico o no será, se refiere más a una experiencia personal con Dios, desde la fe viva y práctica, que al concepto teórico y místico. Dice, estrictamente hablando, entre la criatura en cuanto tal y Dios en cuanto tal no hay nada en común. Si la primera debe estar unida a Dios, debe también divinizarse, debe desnudarse de su modo de ser. No tan solo no puedo alcanzar a Dios, sino que mi ser no puede unirse a Él mientras siga siendo criatura. No porque la naturaleza sea mala, sino porque no pertenece al orden de la divinidad. Pero no me es propio nada de este orden. Mi naturaleza no posee nada homogéneo con Dios que pueda ser utilizado en mi unión con Él. Esto nos lleva al famoso camino de la nada absoluta de nuestros dos místicos. No puedo fiarme de mis sentidos ni de mis sentimientos. Una extraña luz azul, rotando en forma de espiral, fue vista ayer por la mañana a lo largo de Noruega por miles de personas, generando tanto deleite como terror. El fenómeno aparentemente duró 2 minutos. Testigos reportan. Iba llevando a mi hija a la escuela cuando esta luz empezó a girar y explotó en el cielo. Lo vimos desde el muelle en Tromsø. Se veía como un cohete que daba vueltas y vueltas y luego se fue diagonalmente a través del cielo. Parecía como si la luna estuviera saliendo de la montaña, y luego se convirtió en algo totalmente diferente.
Los diarios de Noruega titulan el avistamiento como Mystislis fenómeno luminoso misterioso, pero no han faltado quienes asocian la hasta ahora inexplicable espiral de luz azul, con un ovni o con un ser intergaláctico e incluso se ha bautizado el caso como Stargate, un portal hacia las estrellas o de las entidades astrales al planeta. El Centro Meteorológico Noruego ha estado inundado por llamadas telefónicas, pero no ha sido capaz de producir una explicación plausible y ha declarado que hasta el momento ignora qué fue lo que causó el fenómeno, pero se descarta que sea una aurora boreal o un meteoro, y tampoco es Photoshop. El caso de la espiral en Noruega llega luego de una serie de apariciones por el cielo europeo. Para octubre de este año, un impresionante video graficó un avistamiento sin precedentes. El cielo nuboso se volvió incandescente, revelando un enorme círculo con forma de nave nodriza al mejor estilo Día de la Independencia, el famoso film catastrofista estadounidense. A la aparición de la extraña nube en Moscú se le suman una nube similar aparecida sobre Rumania y un par de ojos sobre cielo ucraniano. Blue Beam. Así, la espiral sobre Noruega ha levantado suspicacias entre los investigadores del fenómeno ovni y entre aficionados en general. La versión más fuerte que corre por la red es que estos avistamientos responden en realidad a un proyecto secreto del gobierno estadounidense llamado Blue Beam, rayo azul, casualmente como la espiral. Este proyecto consiste básicamente en desarrollar tecnologías holográficas que puedan usarse sobre los cielos de diferentes partes del mundo para simular una gigantesca invasión extraterrestre que unifique a todos los gobiernos y todas las religiones en una sola. Según el sitio Biblioteca Pléyades, especializado en este tipo de temas, el proyecto Blue Beam involucra dos cosas. Una tecnológicamente simulada segunda venida y la reemergencia de nuevos proyectos tipo Montauk que tienen la habilidad para tomar a un grupo entero de personas como en una situación tipo rapto y llevárselos como un rayo al país de nunca jamás. Irónicamente, partes de las proyecciones holográficas tienen el potencial para cambiar el planeta en la unidad con Dios. Desafortunadamente, esto opera en la premisa que el hombre, de algún modo se volverá Dios en forma humana y controlará a otros hombres y dictará todas las acciones y pensamientos. La calculada resistencia a la nueva religión, el nuevo orden mundial y el nuevo Mesías, en las resultantes guerras santas, traerán consigo pérdida humana a una escala masiva. El proyecto Blue Beam pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías, un evento tan importante como el que tuvo lugar hace 2000 años. Al principio se hará uso del cielo, como una pantalla de proyección holográfica para los satélites generadores láser basados en el espacio, Guerra de las Galaxias. Estos proyectores proyectarán imágenes simultáneas a las 4 esquinas del planeta, en cada idioma por región. Se trata del aspecto religioso del nuevo orden mundial. El sistema ya ha sido probado. Ya se han visto proyecciones holográficas de la imagen de Cristo en algunas áreas remotas del desierto. Estos solo han sido reportados en periódicos de tabloides, para hacer la noticia automáticamente discutible. Ellos también pueden proyectar imágenes de naves extraterrestres, alienígenas, monstruos, ángeles, usted nómbrelo. Las computadoras coordinarán los satélites y el software correrá el show. La holografía está basada en signos casi idénticos que se combinan para producir imágenes, o hologramas, con percepción de profundidad. Esto es igualmente aplicable a las ondas acústicas, el ELF, BLF, LF, como lo es a los fenómenos ópticos. Específicamente, el show consistirá en proyecciones del láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del planeta, cada una recibiendo diferentes imágenes, de acuerdo a la fe religiosa predominante en la región. No será excluida ni una sola área. Con animación de computadora y efectos de sonido que parecerá venir de las profundidades del espacio, los sorprendidos seguidores de los diferentes credos darán testimonio de su propio Mesías, regresando en una espectacular y convincente realidad. Las varias imágenes de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, etc., se fusionará en uno después de que la correcta explicación de los misterios, y se descubrirán profecías y revelaciones. Este Dios único funcionará, de hecho, como el anticristo que explicará que las varias escrituras se han malentendido, que las religiones viejas son responsables de volver a hermano contra hermano, nación contra nación, que deben abolirse las religiones del mundo para dejar paso a la Edad Dorada, la nueva era, de la una religión mundial, representando al único Dios que verán ante sí. Naturalmente, esta producción, organizada a toda escala, producirá desorden social y religioso en una escala masiva. Se preguntan qué estarán haciendo todo el día, en ese día los transmisores de televisión de redes religiosas, ese día.
Pero antes de todo esto, ellos tendrán que pasar por 4 diferentes pasos para llegar al proyecto Blue Beam, proyecto Rayo Azul. 1. El primer paso implica el derrumbamiento de todo conocimiento arqueológico. Se trata de organizar terremotos en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta, donde supuestos nuevos descubrimientos explicarán finalmente, para ellos, que los significados de las doctrinas básicas de las religiones importantes de todo el mundo están equivocados. Esta falsificación se usará para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado mal. Esta falsificación empezó con la película 2001, Una Odisea Espacial, la serie televisiva Star Trek, La Guerra de las Galaxias, todos de los cuales tratan con invasiones espaciales y protección. El Parque Jurásico, fue para empujar la teoría de la evolución. 2. El segundo paso trata con el gigantesco show espacial. Hologramas de 3D ópticos y sonido, proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas en diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente, según su fe religiosa nacional original predeterminada. Esta nueva imagen de Dios hablará en todos los idiomas. Como ejemplo, los soviéticos, actuales rusos, han fabricado avanzadas computadoras y las han programado con diminutas partículas psicológicas, basadas en sus estudios de la anatomía y biología del cuerpo humano, así como en estudios de anatomía, química y electricidad del cerebro humano. Estas computadoras también han sido alimentadas con diferentes idiomas del mundo. 3. El tercer paso trata con la comunicación telepática bidireccional electrónica. Onda self, frecuencia extra baja, BLF, frecuencia muy baja, y LF, baja frecuencia, localizarán a las personas de la Tierra a través de los interiores de sus cerebros, haciendo a cada persona creer que su propio Dios está hablándole desde dentro de su propia alma. Tales rayos, del satélite, son alimentados tales de la memoria de computadoras que guardan muchos datos sobre el ser humano y sus idiomas. Estos rayos, entonces, se entrelazarán y entretejerán con los procesos naturales de pensamiento, para formar lo que nosotros llamamos charla artificial. 4. El cuarto paso involucra manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Este paso contiene 3 orientaciones diferentes. La primera es hacer creer a la humanidad que está a punto de ocurrir una invasión extraterrestre en cada ciudad importante de la Tierra. Esto es para empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas, después del falso ataque. Segundo, es hacer creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple y puesta en escena intervención divina de una supuesta fuerza extraterrestre buena, viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque satánico. Su meta es librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. La tercera orientación es una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, frecuencias, usadas en ese momento permitirá a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces tendrán todos un microchip especial instalado. La meta de este paso es la materialización de fantasmas satánicos, espectros, y poltergeist, todo alrededor del globo para empujar a todas las poblaciones al borde de una ola de suicidio, matanza y desorden psicológico permanente. Después de esa noche de las 1000 estrellas, se cree que la humanidad estará lista para que entre un nuevo Mesías para restablecer paz por todas partes cueste lo que cueste, incluso a costo de la libertad. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.